Entonces, como decíamos y como Lisette daba el preámbulo, el día de hoy vamos a estar viendo violencia intrafamiliar, origen y tipos de violencia intrafamiliar. Listo. Entonces, ¿qué significa el concepto de violencia? Etimológicamente, como dice aquí en la diapositiva, del latín violentia, calidad de visolentus, vis de fuerza y olentus de abundancia, es decir, fuerza en abundancia. De acuerdo a la OMS y a la UNESCO, violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico de hecho o como amenaza contra uno mismo, u otra persona o un grupo o comunidad. Entonces, lo que podemos ver aquí es un concepto básico de qué es violencia, como lo dice la OMS y la UNESCO. Entonces, la fuerza que uno puede transmitir a otra persona, a un conjunto de personas, o contra uno mismo, es lo que más o menos sería la violencia. Tenemos los orígenes de la violencia. Podremos, no sé, de pronto recapitular cada uno de nosotros y podríamos decir, no, la violencia existe desde el origen como tal de la humanidad. Y si vemos aquí de pronto las imágenes nos podrían mostrar que sí. Sin embargo, la violencia no es que esté innata en nosotros como humanos, dentro de nuestra humanidad, sino que la misma sociedad y la cultura nos hacen actuar de esta forma violenta. En los inicios, en la época prehistórica, vemos, o la historia cuenta, como nos lo puede dejar ver, que estos grupos, estas comunidades mantenían esos momentos de violencia o tal vez de momentos fuertes o confrontamientos por tierra, por alimento o por la procreación, que hoy en día podemos ver con la actualidad y con todos los avances que hemos tenido en la humanidad, son prácticamente las mismas cosas por lo que la humanidad hoy pelea. Sin embargo, en esta época también prehistórica, en las primeras asentaciones, comunidades que cosechaban, eran sembradores o recolectores, se daban cuenta que podían trabajar de una mejor manera cuando trabajaban en comunidad, como equipo y no con individualismo, porque esos tipos de individualismo son los que casi siempre nos hacen llegar a confrontarnos y actuar de una manera violenta. Igual, como lo muestran las imágenes, como lo vemos reflejado, en cada época hemos percibido violencia, hemos percibido guerras, pero vemos que ha sido como afuera, ¿no? Aquí tenemos, y de acuerdo también a la OMS, tenemos 3 tipos de violencia que están tipificados como autoinfligida, interpersonal o colectiva. ¿Qué es esa violencia autoinfligida? Son las personas que se hacen daño a sí mismas, que tienen tendencias al suicidio, que pueden hacer cutting, que es el tema de cortarse, de lastimarse. La interpersonal, donde está ubicada toda la violencia doméstica que se hace en contra de niños, de mujeres, ya sea por género, a los adultos mayores. Esta interpersonal no necesariamente tiene que ser familiar, que tengan algún vínculo de familiaridad o de consanguinidad, sino también puede presentarse en personas que, por ejemplo, amigos que vivan o compartan un mismo techo sin necesidad de que sea pareja, pero dentro de esa vivienda ocurren hechos violentos, que ya más adelante podremos verificar qué tipo de violencia se puede presentar. Y la colectiva hace referencia a la violencia que se puede presentar a nivel social, por ejemplo, como protestas, manifestaciones, a nivel político, económico y laboral. Hoy por hoy podemos ver que la violencia no solo está dentro de las guerras, tras un arma, tras un uniforme militar, sino también en los lugares donde laboramos.
podemos ver que hay el bullying laboral, el acoso, todo eso hace parte de la violencia. El día de hoy nos vamos a centrar en ese tipo de violencia que es la interpersonal. Como lo mencionaba ahorita, está dentro del grupo de la violencia doméstica o interpersonal. Tenemos aquí estas imágenes que lamentablemente nos muestra una ilustración de lo que se vive en esta violencia intrafamiliar. Podemos ver en la primera imagen cómo replica cada uno de los integrantes la situación que está viviendo. En la segunda imagen vemos un adulto mayor sometido por una persona que pues es joven o que está al cuidado de él. Ahí podemos recordar lo que les acabo de decir, no necesariamente esa violencia doméstica está unida por lazos familiares o de consanguinidad. Está la violencia de género, la más representativa, es la que comete un hombre o un varón hacia una mujer. Y la violencia que pueden vivir dentro de un hogar, donde queda el niño o el menor o los menores de por medio de esta situación. Es muy importante y creo que en cada lugar del mundo vemos estos mensajes. Es momento de decir no más a la violencia intrafamiliar. A nivel regional, Latinoamérica o América Latina es uno de los países que arroja las cifras más altas de violencia en homicidios, secuestros, desapariciones, drogadicción. Somos pioneros, lastimosamente, de estas cifras desagradables. Para el año 2019 se tiene registrado que América Latina aportó el 35% de homicidios a nivel mundial, siendo nosotros como América Latina solo el 8% de la población mundial. Entonces, vemos que somos, lastimosamente, vuelvo y lo repito, porque tenemos muchísimos más atributos como latinoamericanos, pero el tema de la violencia muchas veces podemos decir que está dentro o inmerso de nuestra cultura, ya sea por el machismo, ya sea porque así nuestros antepasados nos criaron y vamos siguiendo una secuela de hábitos negativos. Entonces eso está también a veces inmerso dentro de nuestras culturas, que no procuramos en mejorar, sino en mantener todos estos malos hábitos que nos ayudan a fomentar este tema de la violencia. En la violencia doméstica o intrafamiliar se pueden encontrar estos tipos de violencia, que está la violencia física, la violencia sexual, abuso emocional, abuso económico, acoso o acecho. Entonces me parece bien importante que tengamos en cuenta esto, que usted allá donde me pueda estar escuchando pueda identificar cada una de las características que se van a mencionar de cada tipo de violencia, para identificar si yo estoy siendo víctima, si tengo a alguien cercano como víctima, porque muchas veces la violencia intrafamiliar es de la más desprotegida. Hace poco, y digo hace poco porque hace menos de 50 años, los gobiernos en unos países más que en otros se ha tenido en cuenta y han protegido a los menores, a los adolescentes y a las mujeres, que siempre ha sido la población más vulnerable en todo el tipo de la violencia doméstica. ¿Cómo se pudieron dar cuenta? Bueno, porque empezaron a darse cuenta que esta población era la más vulnerable, las que eran más víctimas de violencia, de maltrato, de golpes, y empezaron a proteger, empezaron a tener instituciones dedicadas exclusivas para proteger a esta población. La violencia física, ¿cómo se muestra? Como su nombre lo dice, física, que se ve físicamente, la persona se ve golpeada, se ve con heridas, se ve con sangre, huesos rotos. Muchas veces esta de pronto es la más notable para el contexto social donde se mueve esa persona que está siendo víctima, pero vuelvo y repito, es la que menos se denuncia por miedo,
porque muchas veces, o en la mayoría de los casos, la persona que está siendo víctima no solo está siendo víctima de la violencia física, sino también de una violencia psicológica. Entonces, esto hace que esa persona sienta miedo y no denuncie. La violencia sexual es la violencia con violaciones, tocamiento. A veces la violencia sexual solo la enmarcamos en el contacto físico, pero también está con la observación. Se han encontrado muchos casos donde los niños son vulnerados o son obligados a que estos niños sean explotados sexualmente por sus padres o cuidadores, para que esos padres o cuidadores tengan una lucración económica para satisfacer sus necesidades, y utilizan a los menores de edad para hacer este tipo de videos y comercializarlos. El abuso emocional. Dentro del abuso emocional está toda la parte de afectación psicológica y mental. Tal vez es uno de los abusos más fuertes y más difíciles de tratar en el medio psicológico, porque son los que dejan esa huella que de pronto a veces es mucho más difícil de sanar que una secuela física. A veces, claro, los golpes físicos duelen, de pronto queda un hematoma, de pronto queda una ruptura de hueso, pero se va curando con el tiempo, porque nuestro cuerpo está preparado para eso, para curarnos, para restablecer lo que de pronto se dañó. Pero a nivel emocional, esas heridas quedan tan adentro de nosotros. Si de pronto es un niño que viene de una familia violenta, muy seguramente va a hacer y a replicar todas esas situaciones que vive en casa dentro de su contexto social. Desde pequeño podemos ver niños agresivos. Más adelante, un adolescente que puede estar en pandillas, o tal vez se pueden refugiar en la drogadicción. Más adelante será un adulto violento, un padre violento, y va a replicar muy seguramente todo lo que pudo haber vivido desde su infancia. O las mujeres que están siendo víctimas de esta violencia doméstica tienen un estrés postraumático. Es decir, que cada vez que reciben tal vez un golpe, una mala palabra o algo así, están esperando a que vuelva a suceder. Y generalmente el victimario se vuelve tan fuerte, se vuelve esa figura tan de piedra, por decirlo así, que la otra persona siente temor y se empieza a sentir culpable, ¿no? Porque el victimario hace esto, hacer sentir a esa persona que es culpable y es merecedora de todo este tipo de situaciones que puede estar viviendo. El abuso económico lo vemos más reflejado del hombre hacia la mujer, porque por la región en la que vivimos, por nuestra cultura, la mujer casi siempre es dependiente de su esposo en su hogar o de su padre económicamente, porque la sociedad de pronto hasta ahora nos está permitiendo a las mujeres ir a las universidades, desarrollarnos profesionalmente y demostrar que tenemos las mismas capacidades de un hombre. Sin embargo, este abuso económico no solamente pasa a las mujeres o a las personas que están siendo dependientes económicamente de una persona con más fuerza de pronto mental, económica o de sostenibilidad, sino una persona, una mujer que también trabaja, pero este abusador o este victimario lo que hace es restringirle. Por ejemplo, una persona, una mujer que está trabajando, tiene sus ingresos económicos y no tiene acceso a utilizar ese dinero que le fue pagado. O en muchas ocasiones vemos que pueden llegar a tener una herencia, pueden tener una lucración por algún tipo de trabajo que haga, y esa persona victimaria es quien controla cada gasto y cada movimiento económico de la persona. El acoso y el acecho. Como acoso o acecho tenemos varios ejemplos. Como acoso podemos tener
no solo porque de pronto a veces nos podemos enfrascar en que la violencia solamente se da de un adulto a un niño, de alguien más fuerte a alguien débil, sino a una mujer, por ejemplo, de un hombre a una mujer, sino también en esta parte de acoso o acecho. Podemos ver que muchas veces las mujeres tienen violencia contra sus esposos o contra sus parejas en esta parte del acoso o el acecho. Hay una palabra que no sé si esté tan de moda como aquí en Colombia, que es ser tóxico. Y eso, más allá de ser una palabra de moda, eso es violencia, porque el acoso es juzgar a esa otra persona. De repente se pueden imaginar situaciones que no están sucediendo, que hacen parte de la imaginación, son cosas ficticias que yo me puedo estar imaginando y creo que por eso está siendo realidad y empiezo a acosar a mi pareja. Empiezo a delimitarle los tiempos, a llamarle, a escribirle, tal vez a revisar o a fiscalizar esas redes sociales, a preguntar, a no permitir una libertad de expresión, de vestir, de hablar. Eso lo podemos ver como acoso o acecho. En muchas ocasiones podemos encontrar personas que persiguen a su pareja en los trayectos en los que tienen que ir de pronto de la oficina a la casa, del mercado a su casa, o bueno, a cualquier lugar que tenga que dirigirse fuera de su casa. Entonces, eso también hace parte de la violencia. ¿Por qué es tan importante este tema? Y vuelvo y recalco, es un tema que es muy sonado, pero lastimosamente las autoridades a nivel de Latinoamérica no tienen un registro alto de todas estas personas que están siendo victimarios. ¿Por qué? Por miedo o porque simple o sencillamente lo ponemos en un campo de normalidad. Es normal que mi papá o mi mamá me golpeen porque tal vez yo hice o tuve una acción mala, de pronto porque yo no hice las tareas, porque no cumplí con los objetivos en el colegio. Es normal que mi papá y mi mamá me castiguen, que de pronto me moreteen el cuerpo, que me maltraten de una manera fuerte. O también a veces los victimarios hacen ver normal que pueden acceder físicamente y sexualmente a las niñas o a los niños. O que es normal que cualquier persona de mi familia se pueda reír de mi contextura física, de la forma en cómo yo hablo, de cómo yo me expreso, de cómo me visto. Y todo esto, todas estas situaciones, a veces por eso no se denuncian a tiempo, no se previenen con tiempo, porque culturalmente lo vemos estigmatizado como que es normal. Y no, ahí es donde nosotros como población debemos cambiar ese chip de la cabeza y pensar que no es normal. Tenemos que aprender a discernir qué es normal y qué está fuera totalmente del contexto normal para poder identificar y poderme dar cuenta si yo estoy siendo víctima, si yo estoy siendo victimario o si tengo una persona cerca que está siendo víctima de esta situación y no se ha podido dar cuenta o tal vez no tiene la persona o esa red de apoyo que pueda ayudarle a informar. Hay unos factores desencadenantes de violencia. Aquí hay algunos de ellos. No quiere decir que sean estrictamente los que van a desencadenar, porque muchos de los que hay aquí puede que ni siquiera estén ocurriendo en una familia. A veces por las noticias podemos ver que esas personas o esas situaciones de violencia doméstica o intrafamiliar se ven en las poblaciones más vulnerables a nivel económicamente hablando. Pero no, pues se ve situaciones en las que personas con recursos económicos estables, donde la economía no sea un problema, también tienen situaciones de violencia intrafamiliar. Uno de esos factores desencadenantes es dificultades de comunicación en la familia. Si vieron de pronto en la presentación que hizo Lisette, creo que ese lo puse de primera precisamente por eso,
porque creo que es lo que más hace que haya violencia, porque no escuchamos al otro, porque no entendemos lo que el otro y porque yo cuando estoy dando un mensaje tampoco estoy asegurando que esa persona esté recibiendo realmente la información que yo quiero dar. A veces nos encapsulamos en supuestos, en que yo di un mensaje y supongo que esa otra persona entendió mi mensaje. Y ahí es donde empezamos a errar. Otro factor es el consumo de licor o sustancias psicoactivas por algún miembro de nuestra familia. Eso obviamente hace que a raíz de todo lo que provoca estas sustancias a nivel en la química cerebral, hace que esa persona se vuelva violento, o a falta de las sustancias también puede suceder que tenga conductas violentas. Dificultades en la relación de pareja, infidelidad, dependencia económica y emocional de la pareja, interferencia por parte de terceros. Entonces, cuando vivimos en una familia multifamiliar, en donde no solo está papá, mamá e hijos, sino tal vez está papá, mamá, hijos, primos, sobrinos, suegros, porque digamos que la estructura de nuestro hogar así es. Entonces, a veces eso no permite que tengamos una familia sana, ¿sí? No se ponen unos parámetros establecidos. No quiere decir que yo no pueda convivir con un núcleo familiar grande, sino que sencillamente no se ponen reglas dentro de un hogar. Que alguno de los miembros de la pareja o ambos hayan sido de violencia en su origen. Entonces, lo que les decía hace un momento, muy seguramente, y no quiere decir que suceda al pie de la letra, en muchos casos cambian, pero cuando ha sido un niño que fue criado con violencia, que fue maltratado, que fue tratado a los golpes, que no fue educado de una manera óptima o negligente, seguramente va a seguir esos patrones, porque así fue como a él le enseñaron, así fue como a él lo criaron, y cree por cultura que eso es la forma natural de criar a sus hijos. Entonces, era lo que les hablaba hace un momento. Por experiencias traumáticas de alguno de los miembros del núcleo familiar. Entonces, muchas veces cuando han tenido experiencias, no sé, de violaciones, golpes o situaciones realmente que han sido traumáticas dentro de su vida, generalmente la respuesta cuando estas situaciones no se tratan a nivel psicológico o ya dependiendo del tipo de trauma a nivel psiquiátrico, con medicación, generalmente las reacciones que van a seguir viviendo en adelante en su vida van a ser de tipo violento. Dificultades económicas, de salud física o psicológica de algún miembro de la familia. Inadecuado uso del manejo de la autoridad y distribución de roles en la familia. Aquí esta parte me parece muy importante hacer hincapié en el tema de la distribución de roles de la familia, porque es importante que cada miembro tenga su rol. Si bien podemos ver muchísimas capacitaciones o coaching del tema, cada miembro en su familia tiene que tener un rol establecido, hace parte de las normas y las reglas que hay en casa. Papá tiene su rol de papá, mamá de mamá y los hijos de los hijos. Cada quien tiene unas tareas establecidas, pero ¿qué vemos hoy por hoy? Que hay mamás que hacen la tarea del papá, papá hace parte de una carga más para mamá porque se comporta como un niño más, o los niños por negligencia de sus padres, tienen que empezar a criar a sus hermanos menores. Entonces, hay una disfunción familiar que hace que sea un desencadenante en la violencia intrafamiliar. Pocas habilidades o desconocimiento para ejercer el rol de padres o de madres. Entonces, si bien nosotros como adultos no tenemos en ningún lado una universidad o un instituto que nos diga cómo ser papá o mamá. Claro, hay muchas charlas en YouTube, en Google, tú le puedes preguntar lo que sea y te va a salir la respuesta, pero es muy diferente toda esa teoría a cuando te enfrentas a la realidad de criar a una persona, de tener bajo la responsabilidad la vida
y la estabilidad de una persona. Es muy diferente, entonces a veces no tenemos esas habilidades o desconocemos cuál es el rol que tenemos que tener al ser papá o ser mamá. Desconocimiento de estrategias alternativas para la solución de conflictos. Creo que se uniría con la parte de la comunicación de familia, porque a veces pensamos o nos encasillamos en que solo yo tengo la razón, solo lo que yo pienso o como yo pienso en una situación es la única manera de resolverla. Y claramente es mejor dos que uno. Dos piensan mejor que uno y podemos encontrar una mejor solución. Dificultad para reconocer y respetar los puntos de vista, opiniones o gustos, decisiones, entre otros. Eso es un punto también difícil dentro del núcleo familiar, ¿no? Cuando de pronto tenemos hijos adolescentes que tienen inclinaciones en cuanto a música, en cuanto a su forma de vestir o su forma de pensar, y eso genera molestia al resto de familia. Y empiezan los choques, ¿no? Porque a veces se dividen. Yo apoyo a este, yo apoyo al otro, y son familias divididas que finalmente y tristemente terminan siendo separadas porque no encuentran un punto estable, un punto neutral donde puedan resolver las situaciones. En esta parte, permítame un momento, tenemos las consecuencias y podemos ver las consecuencias en los niños, por ejemplo, el retraso en el crecimiento. Cuando un niño está siendo sometido a una situación de violencia, tiene un retraso en el crecimiento. Eso ocurre desde el momento de engendrar, de la gestación, cuando vienen patrones ya sea pues hereditarios o porque dentro de la gestación o el periodo de la gestación la madre vivió situaciones traumáticas difíciles o de violencia constante. Entonces siempre tiende a tener retraso de crecimiento. Problemas de sueño, falta de alimentación, problemas gastrointestinales, dolores o molestias en el cuerpo, baja autoestima. Esta baja autoestima con la depresión y la ansiedad que también están aquí relacionadas, en casos extremos nos van a llevar a un proceso, a una toma de decisión lamentable como es el suicidio. Déficit de habilidades sociales, retrasos en habilidades verbales, agresividad, conductas con tendencia a la destrucción, aislamiento de su contexto por miedo a las personas que lo rodean, trastorno de estrés postraumático, consumo de sustancias alcohólicas o alucinógenas, culpabilidad, sentimientos negativos repetitivos, disfunción sexual, en las mujeres vaginismo, falta de lubricación o disfunción eréctil en caso de los hombres. Como lo vimos ahorita y como se plantea, no, pues quedamos horrorizados, ¿verdad? Pero nosotros como individuos, como sociedad, podemos intervenir el problema y mejorar. Identificando que existe una violencia y como se los decía cuando inicié, a veces es muy difícil darnos cuenta que estamos siendo víctimas, victimarios o que tenemos a alguien cercano que está sufriendo esta situación difícil. Entonces, lo primero que debemos hacer es poderlo identificar y que se trata de violencia, dejar de normalizar situaciones, identificar y hablar de la manera real cuando se trata de violencia, dialogando con una comunicación asertiva. Si estamos en una situación violenta, en un de pronto padre maltratador, pues no voy a generar ese diálogo o tratar de hablar en una situación en la que está siendo difícil, en el momento traumático, sino voy a buscar un momento especial para poder hablar. De eso se trata la comunicación asertiva. Buscar ayuda psicológica, buscar entidades gubernamentales de apoyo, una red de apoyo familiar o amigos,
Si se encuentra usted en un factor de riesgo alto, llame inmediatamente a las líneas de autoridades de su país. ¿Por qué inmediatamente? Porque yo no puedo saber si más adelante, si va a haber un mañana, si mi agresor puede agredirme o ya llevarme a la muerte, ¿no? Hay situaciones extremas en las que tenemos que empezar a identificar que nuestra vida puede correr riesgo o la vida de las personas que tenemos alrededor. ¿Cómo podemos mejorar? Esta situación la podemos mejorar con una red de apoyo, que esa red de apoyo a veces no necesariamente tiene que ser la familia. Obviamente lo que se espera es que sea ese núcleo, pero muchas veces ese núcleo es el que está siendo mi victimario. Entonces tenemos que buscar esa red de apoyo que puede, no sé, ser de pronto la iglesia a la que yo voy, el lugar donde yo me reúno, un lugar cercano de policía, un amigo, un familiar lejano que esté fuera de este núcleo. Ese puede ser mi red de apoyo. Es preciso también aquí hacer énfasis que esa red de apoyo no es la persona que me va a decir, responda, si a usted le pegan, pegue usted 2 veces, porque pues de esta manera no vamos a solucionar absolutamente nada, sino la idea es disminuir esos índices o esas cifras lamentables de violencia doméstica. Respetando el pensamiento de otro, respetando esas ideas del otro, esas formas de pensar del otro que no tienen que ser o no tengo que estar totalmente de acuerdo, porque por eso somos una sociedad, somos personas, por eso nos decimos individuos, porque somos únicos, como nuestra huella dactilar, somos únicos y tenemos pensamientos únicos sobre una misma idea. Lo que tenemos que hacer como sociedad es empezar a respetar esas ideas, que esa idea de él puede de pronto complementar la mía o viceversa. O cómo podemos entre los dos o entre los tres o entre un conjunto de personas construir mejor esas ideas. Y también es importante identificar cuál es mi tipo de familia. Entonces tenemos las familias nuclear o elemental, que son las conformadas por papá, mamá y los hijos. Familia extensa o consanguínea es la familia que está conformada por papá, mamá, hijos, abuelos, tíos o cualquier otra persona del grupo familiar. La familia monoparental son los casos en los que solo vive el papá con los hijos o la mamá con sus hijos. Y familia ensamblada, que hoy por hoy la vemos mucho, que hacen parte de personas que han vivido una separación o tuvieron hijos con personas diferentes y se unifican.